Muy buen día para todos, familia del reino y amigos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Les habla Mercedes. Hoy estamos en la semana 41. Estamos estudiando el libro de Números y hoy es nuestra última clase que corresponde al capítulo 25, versículo 10 hasta el capítulo 29, versículo 40. Y el nombre de esta parashá es Pinhas, que significa boca de serpiente. Y bueno, pues comenzamos en el versículo 11 que habla precisamente de Pinhas. Aquí se tradujo en el español como Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Dice, ha apartado mi furor de los israelitas porque demostró su celo por mí entre ellos y en mi celo no he destruido a los israelitas. Pinhas, o como lo estamos leyendo aquí en el español, Finés, es el nieto del sumo sacerdote Aarón. Él había tomado una lanza, recuerdas en la clase anterior, y con ella había matado a un jefe israelita y a una madianita, a Cosbi, que habían cometido fornicación abiertamente en el campamento de Israel, profanando así el nombre de nuestro Padre Celestial. Anteriormente había salido una instrucción a los jefes para ejecutar a todos aquellos que se habían unido a este acto de idolatría, ¿verdad? Y lo vemos aquí en Números 25 del 4 al 5. Pero también quiero comentarte que en el Talmud dice que Pinhas no era un sacerdote antes de ejecutar a Zimri. Solo Aarón y su familia y su futura descendencia habían sido designados como sacerdotes, pero como Pinhas ya había nacido cuando Aarón y sus hijos fueron instalados como sacerdotes, él no tenía derecho de ser Cohen. Esto es lo que dice el Talmud. Sin embargo, él pertenecía a la familia del sumo sacerdote y por eso tenía una posición de liderazgo nato. Por lo tanto, Pinhas no había tomado la justicia en sus propias manos como individuo, sino como parte del liderazgo del pueblo. Había ejecutado la justicia y la ira del Padre Celestial contra los pecadores. En su genealogía es mencionada, entre otras cosas, con el fin de mostrar que él era parte del liderazgo y tenía derecho de hacer lo que había hecho. Es decir, él actuó como de parte del Padre Celestial con autoridad delegada, obedeciendo el mandamiento este que vimos en Números 25:4, ejecutándolos delante del Señor a plena luz del día. Así que el celo de Pinhas fue elogiado por el Padre Celestial y recompensado con un pacto especial para él y sus descendientes. Si él no hubiera actuado de esta manera, la ira de nuestro Padre hubiera destruido a los hijos de Israel. Así que el acto de Pinhas, de Finés, salvó al pueblo e hizo que el Padre Celestial le diera a él un sacerdocio perpetuo. Así que en el pecado de los hijos de Israel, con este becerro de oro, recordemos que murieron 3,000 en todo Israel. Pero en esta plaga que vino por el pecado con Baal Peor, murieron 24,000. Aunque esta cifra corresponde a un promedio de 2,000 por cada tribu, la tribu de Simeón fue la más afectada por la plaga. Recordemos que Zimri era jefe de esta tribu de Simeón. Y también recordemos que un poco de levadura leuda toda la masa, pero al condenar y a extirpar estos actos pecaminosos de una parte del pueblo, el resto del pueblo es salvado, y así es como cesó esta plaga cuando Pinhas ejecutó la ira de nuestro Padre contra los pecadores. Así que si nosotros no combatimos el pecado en nuestra propia vida y en las congregaciones y en la sociedad en la que vivimos, bueno, pues este pecado crecerá
como una plaga y esto llevará a la muerte. Así que no podemos ser indiferentes, familia, ante la injusticia, ante la mentira, ante, bueno, pues todos los otros pecados, porque si nosotros andamos en las tinieblas, no hay sangre que nos limpie de todo pecado. Solamente si andamos en luz es cuando tenemos la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado y cuando tenemos la comunión los unos con los otros. Así que bueno, pues continuamos en Números 25:12 dice, por tanto dile, ciertamente yo le doy mi pacto de paz. Las escrituras aquí enseñan que no hay paz en la sociedad si no hay justicia. Vimos que Pinhas actuó con justicia, ejecutó la justicia de nuestro Padre Celestial y el Padre le da un pacto de paz con Pinhas. Así que está escrito que el fruto de la justicia es el shalom, ¿verdad? En Hebreos 7:2 dice que Abraham entregó el diezmo de todos los despojos y el nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz, donde primeramente aquí habla de justicia y luego habla de paz. Te voy a dejar estas otras citas en el Salmo 72 del 1 al 4. También Salmo 85:10, Isaías 32:17, la obra de la justicia será la paz y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. No hay paz para los malvados, dice el Señor en Isaías 48:22. ¿Por qué? Porque los malvados no andan en la justicia del Señor. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos, precisamente por lo mismo. Y también la última cita, Isaías 60:17. Sin embargo, la paz no es perfecta si solo se emplea la justicia sin tener misericordia. Además, no es correcto sentir solo venganza, sino también debe haber este sentimiento de pena por los que son ejecutados. Como Yeshua es la imagen del Dios invisible, Él está lleno de gracia, de verdad, de misericordia y justicia en perfecta armonía. Te dejo esta cita en Juan 1:14 y también quiero que revisemos juntos Primera de Crónicas 6, del 4 al 8, porque aquí vemos que Sadoc fue un descendiente de Finés, de Pinhas. Así que ese sacerdote, Sadoc, también fue el sacerdote en tiempos del rey David. Lo vemos aquí en 2 de Samuel 8:17. Y también Esdras fue descendiente de Pinhas. Lo vemos en Esdras 7, del 1 al 5. Durante el reinado mesiánico se restaurará la familia de Pinhas por esta línea de Sadoc. Y esto lo podemos observar en el libro de Ezequiel 40:46. Y bueno, pues te dejo otras citas aquí en pantalla. Porque vemos que el Padre Celestial no quebranta sus promesas hasta que pasen el cielo y la tierra. Los descendientes de Sadoc serán sacerdotes delante de él. El Midrash, de hecho, enseña que durante el primer templo hubo 18 descendientes de Pinhas que sirvieron como sumos sacerdotes en el segundo templo que hubo 80 sumos sacerdotes descendientes de Pinhas. Y bueno, pues avanzando, en Números 25:14 vemos que la tribu de Simeón tenía problemas para dominar su instinto sexual.
El ejemplo de su jefe, de Zimri, produjo mucho pecado entre ellos y por lo tanto la plaga que vino sobre los hijos de Israel hizo morir a muchos de esta tribu de Simeón, de modo que al comparar los dos últimos censos se ve una reducción considerable en esa tribu y lo vamos a ver más adelante. En Números 26:1, este versículo, vemos cómo el Padre Celestial está destacando la importancia de la plaga antes del censo. Así que nos enseña que la plaga tiene mucho que ver con el resultado del censo. Números 26:5 dice: Rubén, el primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faluitas. Aquí en este capítulo, en el capítulo 26 de Números, vemos que la palabra familia que se tradujo en español es mishpaja y es mencionada 84 veces en esta porción. Así que nos enseña una verdad muy, pero muy importante, que es que a nuestro Padre Celestial le importa muchísimo la familia. Y bueno, pues en este pasaje de Números 26, del 5 al 51, vemos el aumento y la disminución de las tribus desde el último censo. Y bueno, algunas tribus aumentaron considerablemente y otras perdieron bastante, pero el resultado final fue muy parecido al anterior, con solo 1,820 personas de diferencia en general. Y bueno, ahí puedes observar la diferencia de la tribu de Simeón. Si todas las tribus hubieran crecido como la tribu de Manasés, que creció con un 63.7% de aumento en 38 años que estuvieron vagando en el desierto, el pueblo entero hubiera tenido 384,450 varones. En total, 988,000. Pero la falta de crecimiento vemos que es debido al pecado en el pueblo. La falta de entrega a la obediencia a los mandamientos es la mayor causa de la falta de crecimiento en el pueblo del Señor. Las guerras y la asimilación que ha causado que el pueblo judío no sea muy grande son resultados de la falta de compromiso con la Torá. Así que el pueblo de Israel podría haber sido más numeroso de todos los pueblos del mundo si la Torá hubiera sido la regla de vida para la mayoría. Así que vemos que este censo fue la base para el reparto de la tierra durante el tiempo de Josué. En Números 26:14 dice: estas son las familias de los simeonitas, 22,200. Pero recordemos que en Números 1:23, en el primer censo, los enumerados de la tribu de Simeón fueron 59,300. Vemos aquí la diferencia al comparar estos dos textos. Vemos que la tribu de Simeón había perdido 100,000 personas desde el censo anterior, así que fue severamente dañado por la plaga porque su jefe había abierto esta brecha por medio de su pecado con Cozbi, esta mujer madianita. Las mujeres madianitas que se acercaron a los hijos de Israel estaban engañando a ellos, a los hijos de Israel, para que se entregaran a la idolatría. Los madianitas eran descendientes de la unión que tuvo Abraham con su esposa Ketura. Esto lo puedes ver en Génesis 25, del 1 al 4. Y bueno, pues así avanzamos a Números 26:54. Vemos que este censo fue la base para el reparto de la tierra en el tiempo de Josué. Los que tenían 20 años o más
y fueron incluidos aquí, obtuvieron un patrimonio de la tierra. Las áreas personales de la tierra fueron distribuidas en el tiempo de Josué, tomando en cuenta el número de personas que entraron en la tierra según este último censo y el número de personas que salieron de Egipto. Así que fue tomado en cuenta estas dos personas, de estas dos maneras. Cada familia que recibió terrenos que correspondían al número de varones que entraron a la tierra prometida. Sin embargo, ellos tenían que dividirlo, sus partes entre ellos mismos, pero de acuerdo con el número de sus antepasados que habían salido de Egipto. Es decir, si había un pedazo de tierra, ¿verdad? De dos hermanos, y uno de estos hermanos había tenido 3 hijos y el otro había tenido un hijo. Bueno, pues ese pedazo de tierra lo dividían entre 4 personas. Pero ellos a su vez, al recibir esa porción, tenían que devolver cada uno su porción a sus padres que habían salido de Egipto y que habían muerto en el desierto. Es decir, bueno, pues este pedazo de tierra que nos dieron a los 4, tenemos que reunirlo y considerar cada uno de nosotros darlo a nuestro padre. Así que entonces estamos viendo aquí esta ilustración que estoy intentando que quede más claro al papá A y a los 2 hermanos, al hermano A y al hermano B, eran los padres. Así que posterior a esto, el terreno tenía que dividirse en 4 porciones por la mitad entre los 2 hermanos, y de esta manera cada uno de los hijos del hermano A tenía que dividirlo por los hijos que él tuvo. Así que, bueno, pues quedaba de esta manera, que cada uno de los hijos recibía una tercera parte de la herencia de su padre, que corresponde a 2/3 de la porción, y el hijo del hermano B recibió pues toda la herencia de su padre. Total, que así quedaba la repartición. Espero haberlo explicado con claridad. Así quedaba el reparto de la tierra, considerando a los padres, y de eso es lo que tratan estos versículos que acabamos de ver. Así que avanzando en Números 26:59, dice, aquí vemos que la Torá destaca el hecho de que Jocabed era hija de Leví. En este caso tenemos que entender que la palabra hija la entendemos que nos está explicando que era descendiente de Leví, no como una hija directa, porque si hubiera sido hija directa de Leví tendría muchísimos años cuando dio a luz a Moisés. Así que este texto nos deja claro, nos enseña que ella tomó muy en serio su procedencia, y es posible que esa actitud de apego a la familia y de apego a su propia tribu se haya trasladado a su hijo Moisés. Esta identidad israelita, esta identidad levita, le impactaron tanto que a pesar de su educación egipcia pudo mantener su identidad. Y el impacto de la identidad israelita es evidente en el alma de Moisés, según lo que vemos en Éxodo 2:11, donde está escrito que él salió a donde sus hermanos. Y bueno, pues por esto vemos que Moisés nunca perdió el sentido de pertenencia de su pueblo y de su tribu. Y su madre jugaba un papel muy importante en esta identificación tan fuerte, porque ella es llamada hija de Leví. En Números 27:4, aquí hay un asunto de legislación en cuanto a la herencia de la tierra de Israel. Las diferentes porciones de la tierra de Israel fueron entregados solo a los varones. Los hijos varones son los que heredaban esa porción de tierra que había recibido su padre.
y cuando una hija se casaba, obtenía el beneficio de la herencia de su esposo. En este caso, había 5 hijas de Zelofejad que reclamaban la herencia de su padre. La idea original fue que cada uno de los varones de los hijos de Israel a partir de 20 años de edad que salieron de Egipto, cada uno de ellos tuviera una herencia de la tierra prometida. Y este plan fue aplazado hasta la siguiente generación y en este caso Zelofejad, que había muerto en el desierto, no tenía hijos que pudieran obtener esa porción de la tierra. Y las 5 hijas se presentaron delante de Moisés y explicaron su caso. Estaban diciendo por la herencia que le correspondería al papá. Entonces Moisés consulta al Padre Celestial para saber qué hacer y en este caso y en otros casos, cuando no había varones herederos. Las hijas de Zelofejad tienen razón en lo que dicen. Ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre y pasarás a ellas la herencia de su padre. Además, dirás a los israelitas, si un hombre muere y no tiene hijo, ustedes pasarán su herencia a su hija. Esto está en Números 27, versículos 7 y 8. Aquí entramos a esta porción en Números 27, del 15 al 23, y vemos cómo Moisés ya no puede ser el líder del pueblo y él ruega a nuestro Padre Celestial que supla esa necesidad. Y en su oración y la respuesta del Padre encontramos algunos principios que son muy, muy importantes en cuanto al liderazgo. Y vemos, por ejemplo, que un líder es puesto por el Señor. Si no es así, bueno, pues esa persona que está asumiendo liderazgo está destinado al fracaso. También podemos observar en esta porción que un líder está puesto por encima del pueblo. La posición del líder no es lo mismo que su valor como persona humana, ya lo hemos explicado en otras clases. Si hay aquí una posición superior del líder sobre el pueblo. También podemos ver en esta porción que el líder principal debe de ser un varón. Una mujer en el liderazgo debe de estar sometida a un varón. También otro punto importante es que un líder tiene que saber salir adelante del pueblo. Es decir, que en primer lugar se refiere a la capacidad de hacer guerra y derrotar a los enemigos, porque vemos que Moisés hizo lo mismo, hizo guerra contra estos gigantes de Og y Sihón. Y en segundo lugar también significa que un líder tiene que ser el primero en dar un buen ejemplo delante del pueblo. Así que un líder no puede estar con el pueblo todo el tiempo, necesita apartarse para buscar al Padre Celestial. Moisés vemos que él se apartó y estuvo mucho tiempo a solas con el Padre Celestial sin que el pueblo lo viera y lo mismo lo hizo Yeshua. Bueno, pues otro punto es que un líder tiene que saber, así como tiene que salir del pueblo, ser ejemplo y también salir para estar a solas con el Padre, también debe entrar de delante del pueblo. Y esto se refiere en primer lugar al regreso de la guerra, como explicamos, y también significa que el pueblo tiene que ver a su líder, tener acceso a él. Un líder que no aparece en el pueblo, con el tiempo pierde esa posición en el corazón del pueblo, porque el pueblo le necesita y por lo tanto tiene que ser accesible. Pero aquí es donde está el asunto medular, porque es necesario tener un equilibrio entre estas dos cosas. Que esté con el pueblo, pero que también salga del pueblo, no nada más esté con ellos. Y uno de los problemas más importantes de algunos líderes es precisamente el desequilibrio que existe entre esas dos, porque algunos se apartan demasiado y otros
nunca se apartan, siempre quieren estar ahí presentes, ser necesitados. Bueno, como otro punto es que un líder tiene que hacer que el pueblo salga también y que el pueblo entre. Es decir, un pastor hace que las ovejas salgan a los pastos, los saca fuera de esa situación en las que esa persona se siente como encerrada. Vemos que Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto. Así que un líder tiene que tener esa capacidad de hacer que el pueblo tome decisiones de cambio. Su misma influencia espiritual, el mismo don, la misma capacidad, la misma unción que está aportando el líder, el estar ahí con esas personas es de una influencia espiritual y también con su propia vida, que esa persona sale de esa zona de confort y le lleva al pueblo a que tome decisiones de cambio para que salgan de donde están y encuentren la libertad. Los lleva a crecimiento, los lleva a que tomen esa posición de liderazgo, los lleva a crecer de la misma manera como crecía Yeshua, ¿verdad? Entiende esta palabra de llevarlos hasta a todos a que tengan ese crecimiento del varón perfecto, a que lleguen a esa estatura de Yeshua, pero también los lleva a hacer al que el pueblo entre. Hay momentos cuando las ovejas necesitan intimidad, tanto de unas con otras en el redil, sin influencias de las cosas de fuera. Es un momento de afirmar la identidad como pueblo, como rebaño, de la visión interna que el Padre Celestial les haya entregado. Así que un líder tiene que tener esa capacidad de formar a los integrantes de su pueblo para que se amen. ¿Te imaginas que un líder esté provocando pleitos de unos con otros o él mismo gestionando y generando murmuraciones? Bueno, pues claro está que no es la influencia del Espíritu del Señor. Un líder los lleva a que se amen los unos a otros y se identifiquen como un cuerpo. El líder tiene que enseñar al pueblo a entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y bueno, otro punto que vemos aquí en relación al liderazgo, bueno, pues que el líder tiene la misma función que un pastor, ¿verdad? En el Salmo 23 lo vemos y también en Juan 10. Y esto nos enseña que un pastor hace que las ovejas no les falte nada. Un buen pastor no busca sus propios intereses, no está esquilando las ovejas para quedarse con la lana, sino que busca los intereses del mismo rebaño, los cuida, los sana, los sostiene, los lleva a mejores pastos, los cuida, es fiel con lo que el Padre Celestial le ha entregado. Y bueno, otro punto es que un líder tiene la misma, bueno, eso ya lo vimos, el líder tiene que tener un buen espíritu. El Padre Celestial dio testimonio del espíritu de, mm, de Josué, ¿verdad? Tenía un espíritu diferente al resto del pueblo. Esto es una actitud interior más afín a la de nuestro Padre Celestial que a los demás. Y esto es evidente. Un líder también, como otro punto, es que tiene que vivir delante del Señor y consultar con Él, que es como lo hizo Moisés. No dijo, bueno, pues yo ya me voy a morir, voy a dejar en mi lugar a mi hijo. Eso no pasó. Él consultó al Padre Celestial. Él lo consultó y fue fiel. Otro punto es que un líder tiene que hablar las palabras del Padre Celestial. Y bueno, como último punto, que un líder tiene que ser reconocido por el pueblo, porque un rey no es rey si no tiene un pueblo, ¿verdad? Como ejemplo, y un pueblo sin rey es un desenfreno, es un desenfreno. Un buen rey con mucho pueblo constituyen un potencial para el bien.
y un buen líder no impone su liderazgo sobre otros. En el reino, los líderes son puestos por el Padre Celestial, por supuesto, lo sabemos todos, pero también es reconocido por el pueblo, así como Yeshua, que lo reconocían, así como Juan el Bautista, que las personas lo reconocían también. Así que bueno, pues esos son algunos puntos que puedes tú considerar y marcar, que puedes observar aquí en Números 27 del 15 al 23. Y continuando con este mismo capítulo 27, vemos aquí cómo Moisés recibió la orden de imponer sus manos sobre Josué, sobre Yehoshua. El propósito de la imposición de manos es triple, ya lo hemos comentado en otras clases, solamente lo voy a mencionar, es identificación, transmisión y también es instalación. En muchas ocasiones hay una combinación entre estas tres, como en el caso de Josué, hijo de Nun, que fue instalado en su ministerio como sucesor de Moisés por la imposición de las manos de Moisés delante del pueblo. Números 27, 23 dice, luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Y al mismo tiempo le fue transmitido un espíritu de sabiduría, como está escrito en Deuteronomio 34, 9. Aquí dice, y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los israelitas le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Cuando la imposición de manos tiene el propósito de transmitir algo, puede haber dos tipos de transmisión. La transmisión de pecado, como en el caso de los machos cabríos en Yom Kippur y otros animales que son sacrificados, y también puede haber transmisión de espíritu y poder, como en el caso de las sanidades y liberaciones hechas por medio de Yeshua y de sus discípulos, y cuando el espíritu de santidad fue dado a los discípulos, que lo puedes ver en Hechos 8. En Números 28, 2, y vemos que dice, ordena a los israelitas y diles, tendrán cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí, a su tiempo señalado. Tiempo señalado es lo que habla aquí. Bueno, pues en el resto de esta paracha vamos a encontrar un resumen de los sacrificios que toda la comunidad tiene que entregar en los tiempos señalados, no en cualquier momento. Se habla, por ejemplo, de los que son, de las ofrendas que son diarias, ¿verdad? Que es en la mañana y en la tarde. Te dejo las citas en pantalla. También habla de las semanales, que son cada Shabbat, de las mensuales, que es cada Rosh Hodesh, cada luna nueva, de los anuales. Las primeras son en Pesaj y panes sin levadura, en Números 28 del 16 al 25. Otras que son anuales es de Bikurim y de Shavuot, Números 28 del 26 al 31. También las siguientes es de Yom Teruah, Números 29 del 1 al 6. Y también vemos las de Yom HaKippurim, que son en Números 29, versículos 7 al 11. También vemos que se habla sobre Sukkot, lo vemos en Números 29 del 12 al 34, y estas ofrendas en Shemini Atzeret en Números 29 del 35 al 38. En el texto de Números 28 del 1 al 8 está incluida, ese texto está incluido en las oraciones que son por la mañana y las oraciones que son por la tarde. En las horas cuando se presentaban los sacrificios diarios en el templo junto con el incienso, fue el momento para presentarse delante del Señor en oración. Y en Lucas 1, del 1
en Lucas 1:10 dice: toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Esto lo sabía todo el pueblo. El que daba un animal para ser sacrificado en el templo tenía que estar presente en el momento del sacrificio de su animal. Sin embargo, cuando se ofrecían los sacrificios de toda la nación, no podía estar presente todo el pueblo. Por esta razón se establecieron grupos de israelitas que pudieran estar presentes como representantes del resto del pueblo durante los sacrificios. Como hubo 24 grupos de sacerdotes y levitas que se turnaban para servir, también hubo 24 grupos de israelitas que eran habitantes de Jerusalén y de todas las ciudades del país que se turnaban para venir al templo y estar presentes durante los sacrificios que fueron dados por todo el pueblo. De hecho, en las oraciones judías debemos saber que están conectadas con los sacrificios que habían en el templo, como está escrito en Daniel 6:10. Dice: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa y en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Bueno, sabemos que eh, en Hechos 3:1, de hecho, también dice: cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Cuando subían siempre a su tiempo señalado, y cuando se tenían que entregar esas ofrendas en el tiempo señalado, que es lo que dice Números 28:2. Las ofrendas tienen que presentarse en un tiempo señalado, y lo mismo sucede con las oraciones. Tienen su tiempo límite. No se puede, por ejemplo, orar el shaharit a las 3 de la tarde, porque cada cosa tiene su tiempo. El tiempo es muy importante para el Padre Celestial, y a nosotros nos toca santificar el tiempo. Es parte de nuestro servicio al Señor, hacer las cosas a su tiempo, no hacerlas fuera de tiempo, como está escrito en Eclesiastés 3 del 1 al 15, que es la tarea que te voy a dejar para esta semana, que leas Eclesiastés capítulo 3 del 1 al 15. Y ahí te vas a dar cuenta que el factor tiempo es muy, pero muy importante en todo el consejo, en toda la instrucción que nos da nuestro Padre Celestial. Porque uno puede hacer cosas buenas o muy buenas fuera de tiempo, y entonces lo estás haciendo mal. Estás haciendo mal, porque cada cosa tiene su tiempo. En Números 28:3 dice: y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofrecerán al Señor, 2 corderos de 1 año sin defecto cada día como holocausto continuo. El Corbán Tamid, eso es lo que significa sacrificio continuo, holocausto continuo. De los 2 corderos al día fue pagado o costeado por el medio shekel que el pueblo dio una vez al año como tributo para el templo. ¿Recuerdas que ya lo hemos visto? El sacrificio de la mañana cubría los pecados cometidos durante la noche, y el sacrificio de la tarde cubría los pecados que habían sido cometidos durante el día. También en este versículo vemos la palabra ofrenda encendida, y esta misma palabra también se repite en Números 28:6 y en Números 28:8. El Padre Celestial está enfatizando la necesidad de presentar las ofrendas con fuego. Nuestra entrega tiene que ser acompañada con un corazón ardiente para que sea un olor agradable para Él. Lo mismo sucede con la libación. El vino no puede arder sobre el fuego, por eso había un canal a un lado del altar donde se derramaba el vino delante del Señor como libación. Pero sin embargo, el vino tenía que ser fermentado,
Y el texto de la Torá exige que sea una bebida fermentada, que sea una bebida embriagante. Y el vino ha pasado para que llegue a eso, ha pasado por un proceso de fermentación y tiene más ardor que el jugo de uva, lo cual es necesario para que sea aceptable como una ofrenda de libación. Encontramos allí el mismo principio que vimos como la ofrenda encendida. Tiene que haber fuego en el corazón cuando estamos orando para que sea aceptable delante de nuestro Padre. Y esto nos enseña que las oraciones sin intención clara son inútiles y no llegan como un olor fragante al cielo. En Números 28, 9 al 10, dice: el día de reposo ofrecerás 2 corderos de 1 año sin defecto, 4 litros de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal y su libación. El holocausto de cada día de reposo será además el holocausto continuo y de su libación. En el Shabbat hay una ofrenda adicional, aparte de los 2 corderos diarios. Esa ofrenda se llama musaf, que significa adicional, y de allí viene estas oraciones en el Sidur de los judíos, las oraciones que se llama oración musaf. Es adicional, una ofrenda adicional. En Números 28:11 dice: también al principio de cada mes, es decir, en luna nueva, ustedes presentarán un holocausto al Señor, 2 novillos y un carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. En la luna nueva se ofrecen estas ofrendas: novillos, carneros, corderos, harina, aceite, vino, un macho cabrío, además de los 2 corderos diarios aparte. Y esto nos enseña que en cada luna nueva, nuestro Padre Celestial espera una nueva entrega total por nuestra parte. El total de los animales ofrecidos en luna nueva son 10 más 1. Como hemos dicho antes, el número 10 representa la totalidad. Los 10 animales que se dan como ofrenda de ascensión son símbolos de nuestra entrega total. Y el macho cabrío nos habla de la muerte del Mesías por nuestros pecados. Existen otros textos que hablan del novilunio de Rosh Hodesh y te los voy a dejar en pantalla para que tú los revises y los leas con detenimiento. Te recuerdo que puedes darle pausa a este video para que puedas leerlo con calma. Llegamos entonces a Números 28, 26. Y aquí está escrito de la fiesta de las semanas. Dice que son nuestras. Y esto nos enseña que las fiestas no solamente son del Padre Celestial. Mira lo que dice: también el día de los primeros frutos, cuando ustedes presenten una ofrenda de cereal nuevo al Señor en la fiesta de las semanas, tendrá santa convocación, no habrá trabajo servil. Recordemos que en Levítico 23:2 dice las fiestas señaladas del Señor. El Padre Celestial vemos que compartió sus fiestas con el pueblo para hacer momentos de encuentro, para hacer momentos de alegría delante de Él. Por eso están mencionadas como si fueran nuestras fiestas, dice. En esta traducción no lo dice claro, pero si vemos en los siguientes versículos, dice: esto prepararán para el Señor en sus fechas señaladas. Hay otras traducciones que dicen en vuestras fiestas, en vuestras fiestas, en vuestras fechas señaladas, como diciendo que ya son nuestras. El Padre Celestial nos las compartió a nosotros, porque aquí cuando Él nos da la instrucción, dicen que son fiestas señaladas
del Señor. Literalmente en el texto hebreo también lo dice. Y posteriormente, familia, cuando las tribus se dispersan y las 10 tribus restantes se dispersan entre las naciones y solamente queda el pueblo judío para conservar toda la palabra y toda la instrucción del Padre Celestial, comienzan estas fechas a ser llamadas fiestas de los judíos, porque solamente esta tribu quedó guardando la Torá, guardando las festividades del Señor, y aquí los vemos en estos versículos. Vemos como el Padre Celestial no se quedó solamente con esos momentos de encuentro mencionado que solamente son para Él, sino que Él desea que esos momentos de encuentro también los consideremos nuestros porque somos su pueblo. Y bueno, pues aquí están, te dejo estas citas para que tú los puedas leer. Continuamos entonces en Números 29:13. Dice, y ofrecerán un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. 13 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año, que sean sin defecto. En Sucot, que se nos explica todo lo de Sucot desde el versículo 13 hasta el versículo 32 de este capítulo, el capítulo 29 de Números. Bueno, pues aquí en esta festividad se sacrifican en total 70 toros, uno por cada una de las naciones gentiles que existían originalmente según Génesis 10. Así que Sucot es la fiesta de las naciones. En el reino mesiánico, todas las naciones estarán obligadas a celebrar esta festividad de Sucot, o también llamada de los tabernáculos, como está escrito en Zacarías 14, del 16 al 19, que dice, y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta es Sucot. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Si uno hace la cuenta de la cantidad de animales que fueron ofrecidos durante el tiempo de los 2 templos, sin contar ofrendas voluntarias y demás sacrificios personales, se llega a más de 1 millón de animales. Y vemos entonces que 1 millón de animales no fueron suficientes para quitar el pecado del pueblo de Israel. Nadie fue liberado de la inclinación maligna, como está escrito en Hebreos 10:11. Nadie fue hecho perfecto por esos sacrificios, solamente los cubría, como está escrito en Hebreos 10:1. Sabemos entonces que todos constituyen una proyección profética hacia el sacrificio del Mesías, que tiene la capacidad de quitar el pecado del mundo y por medio del cual tenemos acceso hasta el trono del mismísimo cielo, como lo vemos escrito en Hebreos 10:14. También en el versículo 17 y en Hebreos 10, del 19 al 22, que dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia
y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y bueno, familia, hasta aquí la clase de esta semana y la última clase del libro de números. Como siempre, agradezco infinitamente a todas las personas que hacen posible que pueda presentar esta clase, este material en tiempo y forma. Y bueno, también invitándolos a que puedan darle un like a este video, compartirlo en sus redes sociales, dejando un mensaje, un saludo. Platícame si te está sirviendo, si te está ayudando, si está aportando a tu vida, aclarando algunas cosas. Te recuerdo que esto es algo muy básico y solamente tocamos algunos temas solamente por encimita, pero yo sé que si tú estás empezando a leer las escrituras, yo sé que te va a ser de mucho provecho, que va a ser de mucha bendición para tu vida, porque esa es la motivación de todos los que hacemos este equipo de preceptos. Entonces, bueno, pues antes de despedirme, te invito a que puedas suscribirte a este canal y que puedas también integrarte con nosotros al grupo de Telegram Preceptos, también al grupo que tenemos en Facebook, que bueno, vamos a arrancar cosas muy interesantes a partir de octubre de este año. Y bueno, pues es todo de mi parte. Me despido deseándoles a todos que tengan una semana maravillosa, que disfruten con sus familias. Les envío abrazos, besos, bendiciones para todos y con el favor de Dios estaremos en tiempo y forma la próxima semana iniciando el libro de Deuteronomio. Me despido, los quiero a todos, besos, besos, shalom, shalom.